Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos en este inicio de semana. Hoy tenemos un programa especial que nos permitirá conocer cómo está la situación económica y financiera de Centroamérica, hacia dónde vamos en la pospandemia. Nos estamos preparando de manera adecuada, nos acompaña un hondureño destacado en el extranjero. Actualmente forma parte del grupo de economistas del sistema monetario centroamericano, el economista hondureño Wilfredo Díaz Cruz. Qué gusto saludarle hasta San José, Costa Rica. Feliz noche, Wilfredo. Hola, don Rosendo, es un placer saludarle también y es un placer estar compartiendo esta oportunidad y esta entrevista y que sirva para el conocimiento de todos nuestros compatriotas y como parte y como hondureño aportar un poco a la discusión de estos temas económicos que nos afectan y nos interesan a todos. Nos estamos preparando de la manera adecuada en plena pandemia para los grandes retos que vendrán en materia económica, en materia fiscal, a partir del próximo año, aun y cuando no sabemos el tiempo de duración de esta crisis, Wilfredo. Bueno, desde la perspectiva de la región, bueno, y para iniciar es muy importante que lo que estoy diciendo es opinión puramente mía, basándome, digamos, en las cifras que tenemos aquí en la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Pero desde la región se puede ver que se ha estado trabajando intensamente todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá y República Dominicana, para mitigar los efectos de la pandemia producida por el virus COVID-19. Si bien es cierto, hasta los últimos meses, agosto, septiembre, principalmente las cifras fiscales no son muy halagadoras. Se tiene una perspectiva muy negativa respecto a los resultados en materia fiscal para el final de año en la mayoría de los países. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo también sobre la mesa la necesidad de mantener, digamos, estos programas de apoyo a las familias en riesgo y también a las empresas que necesiten apoyo financiero, los gobiernos están buscando recursos entre muchas organizaciones y fuentes de financiamiento. Esto es claro, muchos de los países están buscando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Honduras ya tiene uno desde julio del año pasado. Pero países, digamos, incluso como Costa Rica, que está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto primero para tener facilidades de financiamiento y segundo para respaldar sus programas de recuperación económica. Hay que recordar que este fenómeno no ha terminado. Desde el inicio del año se ha especulado mucho cuándo será esa etapa de recuperación, pero lastimosamente ni siquiera hemos terminado la etapa de infección. En algunos países está iniciando una segunda ola, de hecho. Entonces, estamos en una situación de mucha incertidumbre. Incertidumbre es un sinónimo a riesgo y eso dificulta hacer mucho el trabajo de política económica, porque no tenemos un panorama claro de lo que puede suceder, a qué nos vamos a enfrentar. Lo que sabemos es que tenemos que fortalecernos y tener el suficiente respaldo financiero para hacerle frente a posiblemente esos retos que vamos a tener el próximo año principalmente. Sí, Wilfredo, ¿cómo fortalecernos? ¿Cómo cuidar esos acuerdos que ha venido, vamos a arrancar con Honduras, que ha venido manteniendo el país
con el Fondo Monetario Internacional frente a la crisis que estamos viviendo, sobre todo por ese énfasis que para Honduras ha tenido este organismo de crédito internacional con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ya sabemos es la entidad que genera un enorme desbalance en las finanzas públicas, sumado a lo que está provocando la crisis con una caída sin precedentes hasta ahora reportada en el mes de octubre en la recaudación tributaria, que está generando repercusiones desde ya y que puede generar una gravedad en las finanzas a partir de los últimos meses del 2020. Efectivamente, para fortalecernos el primer paso es identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las fragilidades que tiene nuestro sistema. Digamos, en este caso, en la región, todos los países han hecho ejercicios para ver, digamos, con el fondo para ver cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan. Específicamente, como lo menciona en el caso de Honduras, si nota el programa, prácticamente su fuerte o su meta principal está enfocada al sector energético. De hecho, ni siquiera está enfocado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino que a todo el sector. Hay que hacer una reforma en todo el sector. ¿Por qué? Porque ese es el principal riesgo que se tiene actualmente. No así como en el pasado, digamos que en el año 2013 había un problema de sostenibilidad fiscal. Vino el gran ajuste que se hizo, donde se cambió prácticamente toda la estructura impositiva en el país, se hicieron ajustes de gastos, etc. Entonces, en este momento que nosotros ya pasamos esa etapa, en Honduras por lo menos, entonces el fondo lo que quiere hacer es ir corrigiendo otros problemas estructurales que hay dentro del país que pueden generar presiones económicas. Recordemos que el sector energético es un sector clave, que si no funciona, no funciona todo el sistema productivo del país. Entonces ahí está, en eso radica la preocupación y en lo que está enmarcado este acuerdo. Pero es importante mencionar que es un problema que es estructural, que ya se arrastra desde hace muchos años atrás. No solo tiene que ver con el tema del ENE, sino que hoy en día son prácticamente tres factores. Uno son los costos de producción de electricidad. Recordemos que se está cambiando la matriz hacia una matriz de producción de energía renovable que tiene prioridad, pero que es más cara que la energía, digamos, generada por fuentes de combustión fósil. Ese es un punto. Ese mayor costo, ¿cómo se puede compensar en el sistema y en la empresa? Dos, la misma deuda que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sabemos que esas cargas de deuda están generando presión para pagar intereses y para la misma amortización de capital. El gobierno ha tenido que el gobierno central ha tenido que apoyar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. De hecho, la emisión de los $600 millones que se hizo a mitad de año fue para ayudar a mantener financieramente a flote a la empresa. Y por otro lado están los temas de las pérdidas, que aún no se ha solucionado y no se ha llegado a las metas de reducción de pérdidas. Entonces, digamos, para Honduras ese es un tema principal porque todo el sistema productivo depende mucho del sistema eléctrico. Para otros países de la región, por ejemplo, para darles los temas más álgidos de algunos países, en El Salvador, por ejemplo, el tema más puntual es el tema de la deuda, más enfocado en el tema de los fondos de pensiones. El fideicomiso que han creado para manejar estos fondos ha generado una deuda que está creciendo aceleradamente en el país y la falta de consensos políticos ha generado que haya incertidumbre si se van a cumplir estas obligaciones financieras que tiene El Salvador con sus acreedores. Entonces, ahí está, digamos, la debilidad de ese país. En cambio, Costa Rica, por ejemplo, es un problema que ha sido estructural, que es el mantenimiento de déficits grandes y sostenidos en el tiempo. Digamos, Costa Rica ha mantenido déficits fiscales por arriba del 5 o 6% del PIB en los últimos 4 o 5 años, y eso ha generado una acumulación de deuda importante, y ahora lo que están viendo es que hay un problema muy grande en mantener el gasto, debido a que tienen que pagar muchos intereses y mucho pago a amortización de capital. Entonces requieren una reforma estructural para reducir gastos y generar mayores ingresos. Entonces, como ven, digamos, todos los países tienen sus problemáticas que son distintas, pero al final el objetivo es el mismo, que es mantener la estabilidad
fiscal para poder asegurar la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población centroamericana. Sí, Wilfredo, ¿y si estamos incumpliendo, si no se está respetando, volviendo a este tema de la energía, la Ley General de la Industria Eléctrica, y es uno de los puntos que observan los acreedores de nuestro país, ¿qué nos puede deparar de cara a una serie de actividades económicas que va a desarrollar el país en el ejercicio fiscal 2021, cuyos hechos dependen en gran medida de ese apoyo externo? El problema aquí radica en que al final del día un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una carta de respaldo, digamos. Es como alguien que lo respalda a usted, es como cuando una persona, para dar un ejemplo más coloquial, digamos, es como cuando usted va a un banco y quiere financiamiento, entonces le dicen que necesita un aval. Entonces usted busca una persona que le sirva de aval a usted para obtener los financiamientos que requiere. En este caso, el Fondo Monetario Internacional, a través de los acuerdos, sirve también como un aval. De hecho, tiene una línea de crédito que puede ser utilizada por el mismo gobierno. ¿Qué sucede? Este aval y este respaldo y estos recursos financieros que otorga el fondo no son, digamos, un regalo, sino que es bajo el cumplimiento de ciertas condiciones o las famosas metas de los programas. Si recordamos un poco, para poner en contexto, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se puede llamar como un acuerdo exitoso, dado que se cumplieron todas y se concluyó en tiempo y forma, cosa que no sucedió con acuerdos digamos, en el pasado que se firmaron en los últimos 10, 15 años. Pero volviendo en el caso actual, digamos, si Honduras no logra cumplir con estas metas en específico, con los objetivos de la reestructuración del sistema de energía eléctrica, lo que sucede siempre es que se suspende el acuerdo. Y si se cae un acuerdo, entonces bien, hay incertidumbre. Digamos, si yo ya no tengo el respaldo, entonces, digamos, mi percepción de que soy riesgoso, de que algo malo sucede, digamos, en las finanzas públicas o hay un problema interno, es lo que empieza a generar, digamos, ruido entre los acreedores internacionales e incluso en los nacionales. ¿Eso qué implica? Que conseguir financiamiento y recursos para hacer frente en esta situación donde coyunturalmente necesitamos recursos para mantener el gasto público enfocado a salvar a las personas y a la economía, se hace más caro y se hace más escaso. Entonces eso genera problemas, digamos, tal vez los problemas no los vamos a ver en 2 años, sino que los vamos a ver en el mediano plazo cuando tengamos pagos de intereses o amortización de deuda pública de capital, que va a ser tan grande que vamos a tener que sustituir, digamos, parte del presupuesto nacional que se destinaría, digamos, a otros gastos como salud o educación que ya son precarios. Tendríamos que quitar fondos de algunos lados para poder hacerle frente a esas obligaciones financieras. Entonces, el incumplimiento a los acuerdos y las metas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tiene sus implicancias. Principalmente es eso, que es la percepción de riesgo que se tiene y cómo nos mira el mundo, y por lo tanto el castigo es limitar los fondos a los que podríamos acceder teniendo, digamos, el respaldo del Fondo Monetario al cumplir todos los objetivos y las metas que se encuentran en el acuerdo. Está con nosotros esta noche al banquillo el economista Wilfredo Díaz Cruz. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo, con nosotros el economista Wilfredo Díaz Cruz, directamente desde San José, Costa Rica. Wilfredo, en un principio, cuando arrancó la pandemia, muchos países
que están en la línea del subdesarrollo y que tienen compromisos de pago con los organismos internacionales de crédito elevados. Honduras casi está llegando ya al 50-50. Plantearon la posibilidad de que durante esta crisis se suspendiera el servicio de la deuda con estos organismos. Son iniciativas que hoy, 7 meses después de la crisis, son válidas, que es posible que en conjunto la región, incluido Panamá y República Dominicana, como me lo planteó al principio, vayan a Washington y hagan esta presentación, o resulta difícil por toda la crisis que el mundo vive? En realidad es un planteamiento que es muy poco probable de que prospere, digamos, una propuesta de este tipo, debido a los costos que implicaría, digamos, una toma de decisiones de esa magnitud. Volviendo a un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana, suponga usted que una persona que tiene deudas con una cooperativa, con un banco o con un tercero, con una persona, decidiera no pagar esa deuda debido a que se encuentra sin empleo temporalmente o tiene algunos problemas de ingreso. Entonces, esa misma situación es la que enfrentamos un país con estos organismos financieros internacionales. El problema aquí también es que Centroamérica en general, Panamá y República Dominicana, no solo tienen préstamos, digamos, con organismos multilaterales como el BID o Banco Mundial, sino que también ha emitido bonos soberanos a nivel internacional cuyos tenedores son privados, o sea, son fondos de pensiones en Inglaterra, fondos de inversión en Nueva York, en cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Si un país se declara en este caso que no va a pagar, o sea, en default, o sea, no pago, eso genera grandes consecuencias al país en sí. ¿En qué sentido? Se frena cualquier tipo de recurso financiero que pueda entrar al país, a excepción de las remesas, digamos, que son flujos de recursos financieros que vienen de familiares, digamos, o personas que viven en otros países y que lo envían a Honduras. Pero fuera de eso, inclusive la inversión extranjera directa se vería frenada debido a que se miraría al país como un país de alto riesgo, que no tiene estabilidad, que no tiene seguridad jurídica, que no cumple con sus obligaciones financieras, y todo, digamos, ese rosario de consecuencias que se podrían tener al llevar una propuesta de esta magnitud. Hay que recordar, y si bien es cierto, allá por el año 1998-97, cuando fue el huracán Mitch, Honduras logró posteriormente, en años subsiguientes, entrar a la iniciativa de países pobres altamente endeudados. Pero actualmente todos los países de la región ya no se ajustan a ese perfil, digamos, de poder tener un alivio de deuda. Y generalmente los alivios de deuda los dan los organismos multilaterales, o sea, como el BID, que condonó deuda, etc. Si nosotros buscamos ese alivio en los privados, eso no va a suceder. O sea, al final del día, los tenedores de los bonos que ha emitido en el caso de Honduras no van a renunciar a la inversión que hicieron. Entonces, ese es un tema que es poco viable. De hecho, sería más contraproducente de otro tipo de propuestas que se podrían llevar, que podrían ser incluso más constructivas que digamos, frenar el pago de deuda. Sí, ¿y qué cuidado se debe tener para no incurrir en esos niveles de endeudamiento altos, sobre todo cuando se va en busca de recursos, no a los organismos internacionales de crédito, sino compra de bonos soberanos que en algunas ocasiones su contratación ha sido con unas tasas de interés elevadísimas? Y sobre todo si vemos un componente que se agrega para nuestro país, ubicándonos en Honduras, que el próximo año es una temporada de mucha actividad en el área política, con gastos que ya están fijados dentro del presupuesto de la República,
que tienen que incluirse con fondos arriba de los 1.000 millones de lempiras para cubrir un proceso electoral. Y ahí sumamos otra serie de iniciativas, de proyectos que deberán estar dentro de una prioridad para el mundo, como es el tema salud, que nos seguirá golpeando, el tema educación, sin descuidar el tema de la seguridad y el tema de la generación de empleo en el campo. En este caso, bueno, en primer lugar, digamos, los acreedores internacionales lo que ven es qué capacidad de pago tiene el país. Eso es. ¿Y cómo determina esa capacidad de pago? Bueno, en primer lugar, ¿cómo genera ingresos? O sea, el crecimiento económico es muy importante para generar ingresos. O sea, porque si se cae el crecimiento económico, se cae la recaudación y el gobierno se queda sin ingresos, no puede pagar. Por otro lado, observan qué tan disciplinado es con el gasto. En realidad, al inversionista o al acreedor, el que va a prestar el dinero, no le interesa tanto en qué gasta el país. O sea, esa no es su prioridad. Lo que le interesa es que sea disciplinado en ese gasto, es decir, que no gaste más de sus capacidades para que pueda asegurarle, retribuirle el préstamo que le haga. En el caso de los bonos, la inversión que haga este acreedor. Entonces, la palabra clave aquí es reducir la percepción de riesgo. ¿Cómo se reduce la percepción de riesgo? Si, digamos, un país quiere colocar un bono, tiene que demostrar los esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, de mejorar su recaudación de ingresos, en este caso recaudación tributaria, las reformas que está haciendo, cómo piensa, cuáles son las proyecciones a futuro que va a generar su programa de recaudación, su sistema tributario, cómo es su sistema tributario, qué expectativas tiene, etc. Por otro lado, en el lado del gasto, es cuánto tiene de proyección de gastar aquí en el mediano plazo en 5 años, cómo va a crecer ese gasto, qué tipo de gasto es, digamos, es un gasto corriente que es más enfocado a salarios, a contratación de masa salarial, o es un gasto más enfocado a producción y a infraestructura que va a generar mayor crecimiento económico en el futuro, o educación y salud que mejora el capital humano y va a ser más productiva al país. Entonces, todos esos análisis se hacen para ver qué tan buen cliente o qué tanta posibilidad tiene un país de ser buen pagador. Entonces, teniendo eso, se establece el costo, que el costo es la tasa de interés. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las primeras emisiones de bonos en el 2000, allá por el 2013, la tasa de interés fue arriba del 7%, fue 7.5%. Este año, a pesar de estar en pandemia y a pesar de estar en esta crisis económica, cuando el gobierno fue a colocar este bono a mitad de año por $600 millones a 10 años plazo, el costo fue de 6.2%. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Estamos en una crisis, estamos en esta situación y ¿cómo es el costo menor? Bueno, hay que recordar que desde el 2014 hasta la fecha se han implementado una serie de reformas fiscales fuertes que van desde el aumento, recuerdan el aumento y el cambio en la tributación, digamos, el aumento del impuesto sobre ventas, en la tasa de imposición, el impuesto a las transacciones financieras, la tasa de seguridad, etcétera. Todo eso que genera muchos ingresos al gobierno. Y por otro lado, se organizó el gasto. Se logró reducir, digamos, el crecimiento de la masa salarial, se logró enfocar más dinero hacia infraestructura, y con ello se logró bajar el déficit. En el 2013 nosotros cerramos con un déficit de 7% del PIB y actualmente, hasta el año anterior, los déficits andaban entre 2.1% del PIB. ¿Y qué nos depara, Wilfredo, qué nos depara ya el próximo año, que lo tenemos a menos de 3 meses? Si revisamos que gran parte de este sostenimiento de la economía nacional, si nos vamos al área estatal, dependerá del ingreso tributario. Y el cierre de la economía ha hecho que se registren caídas sin precedentes. Y eso es, o sea, el próximo año el reto va a ser ese.
la tributación, debido a la merma en la actividad económica, no se va a recuperar en plena forma, digamos, no vamos a tener la tributación de años anteriores. Y a pesar de ello, vamos a tener una carga de gasto mayor. Es decir, se tienen que mantener, quieras o no, se tienen que mantener el gasto para la protección de las familias, de las personas, del empleo y todo este gasto de apoyo, digamos, transferencias que apoyan a las personas, subsidios, etcétera. Debido a que vamos a estar en una fase de recuperación. Entonces, este va a ser el reto del gobierno. ¿Cómo mantengo un equilibrio entre ayudar a reactivar la economía, pero también lograr un poco de estabilidad fiscal, que no sobreendeudarme, no aumentar el riesgo del país? Y esa es la clave. ¿Cómo el gobierno va a manejar esto? Entonces, ahí es donde va a requerir, digamos, todo el apoyo técnico que puedan dar diferentes agencias, la capacidad técnica que tiene el gobierno en algunas de las oficinas que tiene es muy buena. El problema creo que es más de voluntad política, más allá de la capacidad técnica que se tenga. Entonces, ese va a ser el principal reto. ¿Cómo hacer frente a esto? Se va a requerir recursos financieros, entonces hay que ser disciplinados en ciertas cosas. Entonces, para bajar esa percepción de riesgo, que los costos financieros no sean tan altos para el próximo año. Y hay que recordar que no solo Honduras, sino toda la región está haciendo fila para obtener recursos financieros para hacerle frente a las mismas situaciones que estamos sufriendo, que es de crisis económica. Está con nosotros el economista Wilfredo Díaz Cruz. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Wilfredo Díaz Cruz, directamente desde San José, Costa Rica, hondureño que destaca en actividad dentro del Consejo Monetario Centroamericano. Wilfredo, el tema de los manejos presupuestarios, del control que se debe tener en el gasto público, ¿cómo debe ordenarse de cara a esa meta que tiene el 2021 de ir recuperándonos, de entrar en el periodo de la pospandemia? Generalmente, en tiempos de crisis, lo normal es primero recortar gastos superfluos o gastos que no son prioritarios. Entonces ahí dependerá de la voluntad política que exista para recortar gastos que no son necesarios. Reducción de salario, Wilfredo, disculpe, reducción de altos salarios, separación de personal supernumerario, aun y cuando esto es un tema muy complejo, por cuanto todo mundo desea tener un ingreso por una actividad dentro de la administración pública en este caso. Sí, digamos, usted empezaría, o digamos, nosotros podríamos comenzar, digamos, estas reducción de gasto o recomposición de gasto, porque en realidad lo que haría es quitarlo de un rubro de gasto para enviarlo a otro. Digamos, podríamos quitarlo de papelería o de viáticos o de, qué sé yo, gastos de representación que tienen algunos altos funcionarios y enviarlo a sector salud o sector educación o subsidios para desempleados, qué sé yo. Entonces, digamos, la idea es quitar estos gastos que no son fundamentales o que no son prioritarios. Algunos países lo que están haciendo es incluso congelar salarios. En el caso de Costa Rica, para darles un ejemplo, la propuesta es congelar los salarios de los servidores públicos hasta que el saldo de la deuda no se reduzca hasta cierto punto. Ellos están más o menos calculando que baje hasta el 55% del PIB. Actualmente ya está al 60%, entonces eso está elevando las alarmas por lo menos a nivel de gobierno central. Entonces, esos son los tipos de medidas iniciales que uno esperaría. De hecho, las medidas de reducción de gasto generan mayor confianza y mayor impacto en todo el entorno económico. O sea, muestran
un compromiso mayor, digamos, del gobierno a lograr sus objetivos. En este caso, el objetivo sería mantener estabilidad fiscal, o sea, que el gasto no explote, pero también enviar recursos hacia actividades que son prioritarias. En este caso, sabemos que van a ser muy prioritarias las actividades para la recuperación económica. Subsidios, como les menciono, algunos países están dando subsidios a desempleados, otros países están dando transferencias, como El Salvador está dando transferencias monetarias a algunas personas. Incluso, si ustedes ven, países ya desarrollados, industrializados, dan bonos a sus ciudadanos que están en riesgo o están desempleados. Entonces, ese es el primer paso. Realmente lo que no veo muy, digamos, probable es aumentar impuestos. Digamos, en el caso de Honduras, en el caso de Costa Rica, es muy difícil porque vienen de reformas tributarias. Si bien es cierto, hay espacios, en específico el espacio mayor que se ha identificado es eliminar algunos beneficios fiscales que han tenido algunos sectores económicos por años y que tal vez no eliminarlos todos, pero hay unos que no se pueden justificar, entonces pueden ser eliminados y por ahí puede ser una fuente de ingreso. Sí, pero de aumentar el tributo es difícil en esta coyuntura donde yo tengo la economía deprimida también. Sí, vamos a esa área del sector privado, Wilfredo. ¿Cómo fortalecerla? ¿Cómo trasladarles a ellos un incentivo que les permita preservar empleos, recuperar los que se han perdido? Porque si revisamos lo que está pasando de Guatemala hasta Panamá, son más de 3 millones de empleos los que se han perdido durante la pandemia, y la gran apuesta para muchos, lo ha expuesto la CEPAL, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por citar dos organismos que revisan la economía de la región, está en apostarle a la empresa privada. ¿Cuáles deben ser esas iniciativas válidas para recuperarnos o comenzar a pensar en esa recuperación a partir del próximo año? En primer lugar, es identificar cuáles son los generadores de empleo. Generalmente los generadores de empleo en las economías como las nuestras, economías emergentes o en desarrollo, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Digamos, las empresas grandes generalmente no son generadoras de empleo en la mayoría de los países porque son empresas de tecnología, son empresas de infraestructura, son empresas de comunicaciones, que son las empresas más grandes, digamos. El sector financiero, que no son intensivos en empleo, sino que son intensivos en capital y tecnología. Entonces, la estrategia debería primero identificar que es hacia este sector económico, que es el que genera empleo. Luego de eso, sería ver estas empresas, sentarse y saber qué es lo que necesitan. Es decir, puede ser que el problema sea insolvencia, puede ser que el problema sea de liquidez, que no sea de insolvencia, sino que sea de liquidez. Puede ser que tengan un problema temporal de flujo de caja, un problema temporal de capital de trabajo. Entonces, generalmente muchos de los problemas van a redundar en financiamiento, en que necesitan recursos. Pero ahí surge otro problema. ¿Cuántas de estas empresas están bancarizadas o tienen presencia en el sistema financiero para que yo pueda otorgarles ayuda financiera? Porque no se las puedo dar por fuera. Porque ¿cómo lo registro? ¿Cómo? Eso se da mucho para que no haya transparencia y que puedan haber otros tipos de problemas. Entonces, ¿cuál sería el canal óptimo para que yo pueda ayudar a estas empresas? Entonces, se tendría que hacer un proyecto de bancarización fuerte para que todas estas micro, medianas empresas formen parte del sistema financiero y el gobierno pueda ayudarlos a través de eso. Digamos, hay muchas iniciativas que se han utilizado. Se me ocurre, por ejemplo, la de los bancos de segundo piso, como Banprovi, que tienen fondos que se dan al sistema financiero y que llegan en teoría, deberían llegar a usuarios y empresas. El problema es que cómo los bancarizo, y en segundo, hay pequeños y medianos empresarios que, a pesar que puedan ser bancarizados,
tal vez no se puedan ver como clientes, porque son muy riesgosos. Entonces también tenemos que tener un sistema de resguardo, o sea, un aval, que podría ser el mismo gobierno o otra agencia, que tenga fondos de garantía para que estas personas puedan acceder a créditos. Si no, no hay forma, o créditos blandos. Hay que recordar que la misma forma que un país como Honduras pudo acceder a créditos con bajas tasas de interés cuando estábamos como países pobres altamente endeudados, esa es la misma lógica que deberían tener hacia estas empresas, pequeñas y medianas empresas, que necesitan recursos y no tienen forma ahorita de generar ingresos. Entonces necesitan un apoyo. Entonces creo que por ahí podría ir una de las claves para ir recuperando la economía. Lastimosamente, en general en la región no somos economías muy diversificadas. Entonces, hablar, por ejemplo, de la aplicación de teletrabajo de forma masiva no es posible porque hay mucho trabajo, digamos, en estas economías que es en el sector servicios o en las zonas de agricultura o rurales. Entonces, hay que pensar, digamos, en cómo activar con recursos financieros estos pequeños empresarios que son los que acumulan y generan la mayoría del empleo en el país. Wilfredo Díaz Cruz con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Wilfredo Díaz Cruz. ¿Cómo debemos esperar la recuperación de la economía en estos momentos que, por un lado, se está enfrentando una nueva ola de contagios ante la reapertura que se tiene prácticamente en todo el mundo? Se está pasando de fases en toda la región, nos quedamos en Centroamérica ahora, Wilfredo, frente al tema de la salud. ¿Cómo se debe ir manejando en aras de no volver a entrar en una crisis y en pánico? Aquí todo el mundo quiere trabajar porque quiere tener el sustento para su hogar, pero está el tema de la salud. Claro, el problema que ha surgido en toda la región y en todos los países es cómo logro sostener a mi población y enfrentar al mismo tiempo la pandemia, o sea, el virus. Sin aras de, digamos, entrar al campo de la epidemiología o del manejo de estas pandemias, sino que desde el punto de vista económico, teniendo una idea de la responsabilidad de mantener, digamos, los niveles de contagio controlados, lo único que se puede hacer, digamos, es, en primer lugar, tomar, digamos, algunos ejemplos de países que pueden tener un perfil similar al de Honduras, de cómo han trabajado sus distintas etapas de apertura. En el mundo hay países que han sido exitosos en el manejo de pandemias. Lamentablemente no muchos, digamos, tienen un tipo de características similares a los países de la región. Por ejemplo, entre los países que han sido exitosos está Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, por mencionar algunos, Australia, Canadá. ¿Qué es lo que tienen en común estos países? Bueno, en primer lugar, son países que tienen los mejores niveles de educación. Si ustedes se meten al ranking y miran los países que mejor han manejado la pandemia, generalmente son países que tienen los mejores niveles de educación y son los países que tienen menor percepción de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Creo que aquí hay muchos factores de por medio para decir si una estrategia de apertura de fases va a tener éxito o no. Uno de los factores es el factor cultural, y de educación. Siento que en general toda la región tiene esa cultura y una falta de educación notable, digamos. Por ejemplo, en Costa Rica al inicio de la pandemia se tomaba como un referente del manejo
que había tenido, pero en los últimos meses ha tenido casos inclusive, el número de casos inclusive mayores a los de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final del día creo que hay un factor de cultura y de educación que es difícil de compensar por diversos motivos. Uno de ellos es por la falta de inversión en capital humano, digamos, en educación. Y por otro es una cultura de obediencia, digamos, en los ejemplos que les puse está Singapur, Taiwán, Corea del Sur, que son países que tienen una cultura más de obediencia, de tener una visión de más de un jefe imperial, digamos, tipo China, no sé. Entonces, eso afecta, porque al final tenemos una cultura más desorganizada nosotros. Lo mismo sucede, digamos, en Europa con países como Italia y España, que son muy similares, entre comillas, a los latinoamericanos, y son donde hay más casos. Entonces, ese es un punto, la cultura. Lo otro es, como les decía, la educación, y el otro es cómo se manejan, digamos, fondos para mejorar la situación o para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, aquí está el factor de percepción de corrupción, es decir, río revuelto. ¿Qué sucede con lo que puedo hacer en esta situación de incertidumbre? Entonces, en muchos países se han visto casos de malos manejos de los fondos por parte del gobierno, principalmente en Latinoamérica. Eso afecta la reactivación económica. Y por otro lado, es qué tan eficiente es el gasto que estoy haciendo. Como le mencionaba, yo puedo tener un monto de dinero en el sistema financiero para que cualquiera pueda entrar, que tenga problemas, microempresarios, pequeños empresarios, etcétera, entren a tener recursos. Pero si no están bancarizados o si no están garantizados, porque son muy riesgosos el tomador del crédito, entonces nadie va a ir a utilizar ese dinero. Entonces creo que aún hay tiempo de hacer una recomposición del trabajo y de la planificación que se ha hecho, pero definitivamente ya no se puede tener un encierro total. Ya sería más catastrófico de lo que tenemos hoy en día. Entonces, al final de todo esto, lo que se podría esperar es que la sociedad en conjunto haga campañas para hacer conciencia en las medidas que individualmente todos tenemos que tomar, y ver cómo hacer más eficiente el uso de los recursos, específicamente por el caso del gobierno, y cómo hacer llegar recursos financieros a aquellos sectores que lo necesitan para producir y mantener empleo. Creo que esas son las principales, pero como les digo, es algo muy, muy complejo, y les estoy hablando únicamente desde el punto de vista económico, pero se necesita también tener expertos en el manejo de pandemia para complementar estas ideas económicas y ver qué tan plausibles son. ¿Cuál es la reforma clave para los estados en esta pandemia para salir adelante sin poner en riesgo la economía ni el tema sanitario? Porque estamos en un escenario complejo. O salvamos vida o abrimos la economía. ¿Cómo encontrar equilibrios, Wilfredo? Creo que esa es una pregunta sumamente complicada, sumamente retadora. De hecho, las autoridades me imagino que están en esta situación. Estamos entre el estar con el feo o el más feo. Entonces, creo que la reforma, bueno, de las crisis se aprende, en primer lugar. Y creo que la reforma principal que puede tener un Estado o un país actualmente es cambiar un poco ciertas estructuras que han prevalecido demasiado tiempo en cada uno de estos países. Uno es el tema de la eficiencia, la transparencia y la reducción de la corrupción. Sin esto, el funcionamiento del gobierno es mucho más difícil. No va a tener, digamos, el impacto esperado que podría tener si no puede superar esto. Ya vimos, algunos expertos están hablando ya desde ahora que Honduras no va a volver a entrar el próximo año a la cuenta del milenio, de nuevo por esos factores que les mencioné.
que son muy importantes. Entonces creo que una de las reformas es un flagelo que no es solo de Honduras, sino que es un flagelo que va por toda la región en mayor o menor intensidad. Ese es un punto. El otro es, creo que las prioridades de la sociedad en la región, la prioridad 1, así como lo hicieron otros países en el pasado, tiene que ser una reforma enfocada al capital humano, es decir, poner la educación en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar siempre. O sea, entre mayor educación, mayor preparación tengan las personas en la sociedad, eso va a impulsar todo lo demás. Va a impulsar la producción, va a impulsar a que hayan mejores prácticas sanitarias, de hecho, etc. Pero eso no se hace de un día para otro. Digamos, para mitigar un poco el efecto de la pandemia, lo que se tiene que hacer es campañas masivas para que la persona tenga aprendizaje de cómo manejarse en esta situación, pero tener las bases desde ahora para ir cambiando, digamos, en un futuro de 10 años, por lo menos, para que exista un cambio generacional donde tengamos personal más capacitado, tener más resistencia a este tipo de fenómenos. Y finalmente creo que la reforma principal es que tenemos que aprender que necesitamos estados más diversificados y más tecnificados también. ¿Diversificados en qué sentido? No depender de un solo sector. Por ejemplo, por decirles algo, República Dominicana, en el mismo caso de Costa Rica, dependen mucho del turismo. ¿Qué sucede en una situación como esta? El turismo es uno de los sectores más golpeados. Incluso Honduras tiene ingresos por turismo que son muy significativos y se han visto golpeados por esta situación. En cambio, otros países u otros sectores, digamos, dentro de estos países que son más tecnológicos o que se dedican, digamos, a fintechs o que se dedican a comercio electrónico, han sido todo lo contrario, han sido sectores que han explotado. Incluso estas mismas compañías como el producto que estamos utilizando hoy, que es Zoom, para poder dar esta entrevista, son empresas que han ganado recursos durante tener una economía diversificada, puedo ser más resistente a los choques externos, porque mientras unos sectores van a estar golpeados, otros van a verse beneficiados, y lo que logra es un mejor balance. Muy bien, le agradezco, Wilfredo. Un fuerte abrazo. Igualmente, fue un placer haber compartido en esta entrevista con usted, don Rosendo. El economista hondureño, miembro del Consejo Monetario Centroamericano, Wilfredo Díaz Cruz, con nosotros esta noche al banquillo. Por su tiempo. Muchas gracias.